En estos videos siempre me esfuerzo por quitarles de los ojos esta visión preconcebida del mundo. Esta idea errada de que lo que sabemos hoy es obvio y se supo siempre porque la historia se descifra como algo lineal. Y no es para nada así. Por ejemplo, ¿ven a Napoleón? Este hombre murió en 1821, 5 años antes de que se describiera al primer dinosaurio descubierto. Napoleón nunca supo que los dinosaurios existieron, y Bolívar se vino a enterar en los últimos años de su vida, si es que se enteró. Porque esa es otra, la información en aquella época viajaba muy lentamente. Es más, fue recién en tiempos de Napoleón, gracias al descubrimiento de la piedra de Rosetta durante sus campañas en Egipto, que se pudo descifrar la escritura jeroglífica. Hoy damos por hecho el conocer las fronteras de cada país que nos interesa y poder descubrir qué hay en cada rincón del mundo solo con un clic o abriendo algún libro al respecto. Pero, de nuevo, antes no era para nada así. El mundo de la Europa medieval era bastante reducido. Prácticamente solo conocían Europa, el norte de África, la pequeña parte de Asia pegada al levante del Mediterráneo y poco más. Esa gente nunca en su vida había visto a un chino, y mucho menos a un japonés. A pesar de esto, ya en la antigüedad había caravanas de comerciantes árabes y gente de Asia Central que se encargaban de comerciar con los chinos y los europeos, por lo que la gente del viejo continente sabía que había algo más allá. Lo que pasa es que no tenían ni idea de cómo llegar bien y con exactitud, hasta que las cosas empezaron a cambiar en la península ibérica. Antes se solía navegar siempre mirando a la costa, y los portugueses fueron los primeros en cambiar esto descifrando las corrientes de viento del Atlántico, inventando la carabela y adentrándose en el océano, franqueando el Cabo de Buena Esperanza en 1488, llegando al Océano Índico y convirtiéndose en la primera potencia europea que llegaba a Asia por mar cuando desembarcaron en Calicut en 1498. Luego de esto, siguieron adentrándose en Asia hasta llegar a China, llegando a un acuerdo con la dinastía Ming para establecer un puerto llamado Macao en 1557, donde tendrían varias factorías. Inicialmente, los portugueses eran los únicos que sabían cómo llegar a Asia y mantenían sus mapas en secreto, pero para evitar disputas legales posteriormente en caso de que alguna otra potencia descifrara las rutas de navegación o lograra robar uno de sus mapas, decidieron regularizar la situación acudiendo al Papa, y tras el Tratado de Tordesillas y el establecimiento de un contrameridiano varios años más tarde, los portugueses se dividieron el mundo en dos con los españoles, quienes en 1571 fundaron Manila en las Islas Filipinas, nombradas así en honor al rey Felipe II. A lo largo del siglo XVII, el comercio directo entre Europa y Asia se fue haciendo cada vez más común. Los europeos llevaban su plata, literalmente su plata, monedas de plata, y compraban seda fina, té, porcelana e incluso iconos religiosos hechos por gente que nunca en su vida había escuchado nada sobre el cristianismo. Nada más sabían que a los bárbaros que llegaban al puerto del sur les gustaban esas figuritas. Y sí, los bárbaros, porque así era como los chinos veían a los europeos, como simples bárbaros que llegaban hasta allá desde quién sabe dónde a dejar su dinero en los pocos puertos que estaban abiertos al comercio, especialmente Cantón, que para aquel entonces tenía casi 1 millón de habitantes, siendo esta una de las razones por las que en muchas partes de Occidente se utiliza la palabra cantonés como una especie de sinónimo de chino, cuando realmente no es así. Cantón es solo una ciudad. Los comerciantes europeos tenían terminantemente prohibido aprender chino y solo podían hablar con los miembros del gremio de comerciantes llamados Cojón, quienes estaban encargados de aprender los idiomas de los
los europeos y gestionar todo lo relativo al comercio en Cantón, donde debían quedarse los europeos, porque además no tenían permitido adentrarse en China, solo podían establecer factorías en zonas costeras. Los chinos no veían a los europeos como iguales, por lo que no aceptaban ningún tipo de embajada o delegación diplomática. Si querían quejarse con alguien o llegar a algún acuerdo, para eso estaba el Kohong, cuya familia se hacía responsable por la mercancía del comerciante europeo mientras estuviera en China, además de revisar todas las importaciones y recolectar los derechos de aduana que debían ser pagados a las autoridades de la provincia. Los neerlandeses y los británicos llegaron a Asia un siglo después que los españoles y portugueses, mismo siglo en el que la dinastía Qing ascendió al poder en 1636, quienes terminarían abriendo el comercio para la década del 80 y recuperando de manos neerlandesas la isla de Taiwán, originalmente llamada Formosa por los españoles. Y aquí es donde empieza a aparecer el protagonista del video: el opio. A los ingleses les gustan tres cosas: el té, dibujar fronteras internacionales utilizando líneas rectas sin tener en cuenta las etnias que habitan en el lugar, desatando posteriormente múltiples conflictos étnicos de manera directa o indirecta debido a su irresponsabilidad, negligencia y desconocimiento casi absoluto del territorio conquistado, y el dinero. Y les parecía que no estaban sacando nada de esto último con su relación con China. Imagínate que de la nada llegan unos extranjeros al puerto de tu país dispuestos a gastar grandes cantidades de dinero en cosas que a ti te cuestan poco o nada producir. Para los del fondo, un puerto es como un lugar donde llegan barcos a subir y bajar mercancías y personas. Y en caso de que se lo pregunten, un barco es una cosa hecha de madera o de acero que flota y lleva personas de un lado a otro, especialmente en mares y océanos. Y en caso de que también se lo pregunten, un mar y un océano son algo así como un lago, pero mucho más grande. Ajá, supongamos que ese algo que a ti te cuesta poco o nada es petróleo, pongámosle. Estos tipos te dejan en tus costas grandes cantidades de dinero a cambio de petróleo. ¿Te interesaría comprarles algo? Probablemente no. ¿Para qué? Bueno, los chinos pensaban igual, y eso no le gustó a muchos europeos, especialmente a los ingleses, que veían a China como una especie de centro comercial en el que iban a botar su dinero sin sacar prácticamente nada a cambio. Así que la Compañía de las Indias Orientales, ese monopolio mercantilista creado por la corona británica encargado de comerciar con esta parte del mundo, tuvo una reunión que fue más o menos así. Bueno, señores, tenemos que ver cómo gestionamos todo el asunto con China. ¿Cuál asunto con China? Que estamos yendo a sus costas a gastar dinero sin sacar nada a cambio. Pero señor, ¿no le parece que el beneficio que obtenemos es el sencillo placer de adquirir nuevos bienes de consumo? No, no es suficiente. Necesitamos algo más. Necesitamos más dinero. ¿Cómo podemos sacar más dinero de China? ¿Y si intentamos hablar directamente con el emperador para que abra más puertos? No, el emperador no acepta misiones diplomáticas. ¿Y si intentamos comerciar directamente con ellos por tierra desde la India? No, la gran mayoría de la población china vive pegada a la costa del país, no hacemos nada entrando por tierra. ¿Y si sencillamente respetamos sus leyes y seguimos comprándole seda y té? ¿Qué? ¿Quién es este loco? Vale, sáquenlo de aquí. No, somos ingleses, no respetamos las leyes de nadie. Señor, dígame, ¿y si les vendemos droga? Podría hacer un video completo sobre la historia del opio en China, pero este no es el momento. Lo que tienen que saber es que no lo introdujeron los británicos en el país. El opio ya se usaba en China como una especie de polvo medicinal que se diluía en té desde más o menos el siglo VII. Y lo llevaban al país los comerciantes árabes y bengalíes a precios bastante altos, razón por la que solo podían acceder a este producto los aristócratas chinos. Cuando los españoles llevaron el tabaco a China, comenzaron a mezclarlo con opio y fumarlo en una mezcla llamada Madak, que fue prohibida, junto al tabaco, por cierto, que fue prohibido y despenalizado en distintas oportunidades. Lo del tabaco, más que un tema de salud pública, iba según los caprichos del emperador de la época. Pero si el opio se consumía regularmente en China, ¿cuál fue el problema con los ingleses? Quédense porque se los cuento.
Antes de responder a esta pregunta, hay algo que tienen que entender sobre los ingleses. Estos individuos tienen la enorme necesidad de hacer rentable cada cosa que hacen en sus vidas. Y no me malentiendan, esto es muy bueno, es una característica bastante positiva de esta gente, pero que tiene externalidades negativas, como la cultura de la hiperproductividad a la que nos hemos visto arrastrados, donde cualquier tiempo de ocio es visto como algo negativo. Para hacer rentable algo, primero tienes que hacerlo bien. Y para hacerlo, lo más fácil es hacerlo simple. Y para hacerlo simple, lo mejor es automatizar. Razón por la que fue en el Reino Unido y no en otro país donde se mezclaron un montón de invenciones de toda la Europa del Sur para producir la revolución industrial de la que también tengo un video. Pero de nuevo, me enredo. En este afán de producir más con menos esfuerzo y menos inversión de recursos, los ingleses empezaron a plantar opio en la región de Bengala dentro del Raj británico, donde ya se cultivaba, pero se encargaron de extenderlo a Indonesia y a toda la llanura del Ganges, donde anteriormente se sembraba algodón. Pero tras el surgimiento de competidores en este rubro como Egipto o China, les resultaba más rentable sembrar otra cosa, como droga. La Compañía de las Indias Orientales controlaba todo lo relativo al opio, desde su siembra hasta su exportación a China. No se podía cultivar opio sin su permiso. Sin embargo, en 1796 el emperador Yongzheng prohibió el uso recreativo del opio, así que los ingleses tuvieron que ingeniárselas para meterlo en China. Los ingleses optaron por venderle el opio a los Cohong y otros traficantes en un archipiélago cercano a Cantón en la desembocadura del río de las Perlas y en algunos barcos viejos que dejaban en las inmediaciones del puerto como almacenes flotantes. Si aparecía la policía china, les bastaba con poner en marcha los barcos. Con ese dinero iban a Cantón, compraban té, seda, porcelana y todas las cosas que ya les dije antes y se iban a vender eso en Europa. A pesar de ser ilegal, al principio las autoridades decidieron tolerar esto por todo el flujo de plata que causaba en Cantón y las grandes ganancias que le reportaba al emperador en concepto de impuestos cuando este dinero se limpiaba. El problema llegó cuando, gracias a la gran oferta de opio, el mercado se inundó, los precios cayeron y la sustancia se extendió hacia el norte del país. Y por si no fuera suficiente, Estados Unidos, un país que para ese momento no tenía ni 50 años, vio lo que estaba haciendo su papá y pensó, sí, yo voy a hacer eso. Así que los gringos empezaron a introducir opio en China comprándolo en el Imperio Otomano. Esto bajó el precio todavía más, desencadenando una bola de nieve terrible porque al bajar el precio más gente pudo acceder al opio, una sustancia que causa adicción y como toda droga cada vez necesitas subir la dosis para sentir lo mismo que sentiste la primera vez. Así que la demanda se disparó y los comerciantes chinos, quienes sí podían vender opio legalmente, empezaron a buscar otras fuentes para proveerse, comprándole opio a otros europeos que llegaban a Cantón, inundando aún más el mercado, bajando aún más el precio del opio, ocasionando que... creo que ya entendieron. Solo en el año 1838 los ingleses habían vendido 1.400 toneladas de opio y solo en China. Y tengan en cuenta que esto es solo lo que registraron, así que realmente esa cifra es mucho mayor. Se estima que, a raíz de todo esto, el 27% de la población masculina de China, más de un cuarto de todos los hombres del país, terminaron adictos al opio. Y llegamos al año donde se empieza a complicar la cosa, 1839. Ese año el mismísimo emperador Daoguang encargó a un comisario imperial viajar a Cantón para parar el comercio de opio. Una vez en la ciudad le escribió una carta a la reina Victoria apelando a su moralidad. Básicamente le decía que no tenía ningún sentido permitirle a sus súbditos viajar al otro lado del mundo a vender una sustancia que estaba prohibida en el propio Reino Unido. Y bueno, ¿qué le van a decir al chino? Tiene toda la razón.
Pero nunca sabremos qué hubiese pasado si la reina Victoria hubiese leído esta carta, porque nunca llegó a Londres. O bueno, mentira, sí llegó a Londres, pero no a las manos de la reina Victoria, sino a las de un periodista del Times. Y gracias a eso es que puedo mostrarles este fragmento. Quizás su majestad no haya sido informada hasta ahora y pueda alegar ignorancia de la severidad de nuestras leyes, pero ahora le ofrezco mis garantías de que estamos decididos a acabar con esta dañina droga para siempre. El comisionado Lin Se-shu prohibió la venta de opio en Cantón, cerró el estuario del Río de las Perlas dejando a los comerciantes europeos atrapados en la ciudad y ordenó a los funcionarios entrar en los almacenes británicos y decomisar todo el opio que vieran. Esto no le gustó para nada al superintendente británico en la India, Charles Elliot, quien protestó en contra de esta acción. ¿Cómo no me vas a dejar venderle droga a tu gente desde el propio estado? Ah, estás en contra del libre comercio, eres comunista. ¿Quieres morir por tu país, comunista de mierda? El inglés le ordenó a todos los barcos con opio que se dirigían a China retroceder para evitar el embargo de su mercancía y prepararse para una posible guerra. Los chinos asediaron a los comerciantes europeos y le solicitaron a las autoridades británicas entregar todo el opio el 18 de marzo de 1839. En los meses siguientes, tras largas conversaciones entre los traficantes y los funcionarios corruptos, los ingleses entregaron 20.000 cofres y 20 sacos de opio esperando una compensación que nunca llegó. ¿Y qué te van a estar compensando, amigo? Es literalmente droga. El material fue quemado en una playa a las afueras de Cantón, y luego de esto China reabrió el comercio con la condición de que no trajeran más opio al país. Spoiler, trajeron más opio al país. El comisionado Lin Se-shu, revisando los libros, encontró con algo bastante interesante. En los últimos 30 años, ningún comerciante Hong había reportado una sola infracción por parte de los extranjeros, pero bastaba asomarse a la calle para ver cómo Cantón y buena parte de China estaban inundadas en opio. En este momento optaron por imponer la pena de muerte a cada comerciante chino que traficara con la sustancia, y a raíz de todo esto se desataron algunas escaramuzas en la península de Kowloon en la isla de Hong Kong el mes de septiembre, y en noviembre las fuerzas navales de China y el Reino Unido se encontraron en la primera batalla de Chuenpi, que terminó con una victoria inglesa. Mientras tanto, del otro lado del mundo, los ingleses debatían. Por un lado estaba el bando de gente normal a la que no le gustaba que su país se convirtiera en un narcoestado y les parecía una atrocidad andarle vendiendo droga a los chinos. Por otro estaban los que justificaban sus ganas de ganar dinero sin ningún freno moral, alegando que China estaba gobernada por un déspota y su pueblo necesitaba que le llevaran el modo de vida europeo. ¿Qué tiene que ver eso con el opio? No tengo la más mínima idea. El secretario de Exteriores en Londres acabó con el debate manifestando ante el Parlamento que el opio destruido en Cantón era propiedad británica. Por lo tanto, China debía pagar una indemnización, acusándolos además de no haberlo hecho por razones morales, sino simplemente por el dinero. Cada ladrón juzga por su condición, dicen en mi pueblo. Luego de esto, la Cámara autorizó la declaración de guerra, aprobando 173.000 libras para financiar la campaña. Cuando los chinos se enteraron de esto, no se preocuparon mucho. El Reino Unido está literalmente del otro lado del mundo, y creían que no serían capaces de sostener una guerra desde tan lejos. A mediados de junio de 1840, la flota británica se reunió en Singapur, y a finales del mismo mes una parte llegó al Río de las Perlas con 15 navíos de línea y 4 cañoneros a vapor. Pero eso no sería todo, también enviaron una flota a tomar la isla de Zhoushan en la costa este de China, a varios kilómetros del estuario del Río de las Perlas, logrando tomar la isla tras algunos pequeños enfrentamientos el 5 de julio de 1840, capturando también la ciudad de Dinghai, que les dejaba el camino abierto hacia Nankín, la segunda capital de China y la ciudad más poblada. En cuanto a la situación en el Río de las Perlas, los británicos llegaron con una buena parte de la flota que tenían en Zhoushan para la primavera de 1841, utilizando Macao como base luego de que los portugueses se declararan neutrales en el conflicto.
Al adentrarse en el río de las Perlas con dirección a Cantón, los británicos se encontraron con que el estrecho que llevaba a la ciudad había sido reforzado. Los fuertes que lo protegían tenían alrededor de 3.000 soldados y 306 cañones en total. Además, habían enviado a proteger la ciudad a 10.000 soldados Qing. El 7 de enero de 1841, los británicos ganarían en la segunda batalla de Chuempi y procederían a bloquear la ciudad de Cantón. El 20 de enero, Chizan y Charles Elliot redactaron un tratado en Chuempi para acabar con la guerra, estableciendo igualdad diplomática plena entre el Reino Unido y China, cambiando Chuzán por Hong Kong, intercambiando prisioneros, reabriendo el comercio y comprometiéndose China a pagar 500.000 libras en concepto de compensación por el opio quemado en 1839. Y en cuanto al opio, su estatus legal quedó abierto para futuras negociaciones. Al enterarse de esto, el emperador Daoguang no reconoció el tratado y mandó a ejecutar a Chishan, pero luego le perdonó la vida por su servicio militar. Por otro lado, el primer ministro Lord Palmerston también rechazó el acuerdo porque no cubría los gastos de la guerra. El mismo 20 de enero, Hong Kong fue ocupada militarmente por los británicos, y entre el 3 y el 6 de marzo, las tropas inglesas que habían salido de Choushan llegaron al río de las Perlas, adentrándose hasta Cantón, que ahora estaba defendida por el general Yang a cargo de 30.000 hombres. La flota británica avanzó tomando Whampoa y Pachou, atacando Cantón el 18 de marzo de 1841, logrando capturar sus principales factorías y reabriendo el comercio gracias a negociaciones con los Cohong. Sin embargo, el 20 de marzo se declaró una tregua y los ingleses se retiraron de la ciudad. El emperador Daoguang ordenó exterminar a todo el que le diera apoyo a los británicos, mientras que el general Yishan, que inicialmente había decidido mantener el comercio abierto, mandó a expulsar a los británicos del río de las Perlas y reforzó el estrecho de Humen que llevaba a Cantón. La noche del 21 de mayo inició la segunda batalla de Cantón, que terminó el 30 del mismo mes tras 9 días de enfrentamientos con una negociación. A pesar de esto, Yishan informó al emperador que los chinos habían logrado defender la ciudad. El 29 de julio, Elliot fue destituido por el primer ministro Palmerston y sustituido por Henry Pottinger, quien llegó a Hong Kong el 10 de agosto, iniciando el 25 del mismo mes una campaña hacia la China central, tomando Amoy para el 26 de agosto, capturando Chuzán para el 1 de octubre y tomando 9 días después el fuerte de Ningbo, donde se encontraba la principal fábrica de armas de China. Además, se acercaban cada vez más al río Qiantang, amenazando la ciudad de Nankín. Como es lo usual, las hostilidades cesaron en invierno, y los británicos se dedicaron a abastecer sus posiciones recién capturadas, mientras que los chinos se pusieron a fortificar sus ciudades costeras lo más rápido posible. La guerra se reanudó en la primavera de 1842, cuando el emperador Daoguang envió a su primo Yi Jing a tomar Ningbo, misión en la que falló miserablemente, y no solo eso, sino que tras su retirada fue perseguido por los británicos, que terminaron tomando el puerto de Chapu el 18 de mayo de 1842, un puerto bastante importante porque se encontraba en la desembocadura del río Yangtze. Los británicos bloquearon el río Yangtze para marzo de 1842. El general Gough reunió una fuerza de 25 barcos de guerra y 10.000 soldados, capturando las barcazas con el dinero recaudado de los impuestos que se dirigían a Pekín. Para el 14 de junio capturaron a toda la flota china en la desembocadura del río Huangpu. Para el 16, las ciudades de Wuzhong y Baoshan, abriendo el paso a Shanghái, que fue ocupada el 19 y dejando expuesta la ciudad de Nankín. El emperador reunió un ejército de más de 50.000 hombres para reforzar la ciudad. Shenyang cayó el 21 de julio, destruyendo los fuertes chinos a cañonazos. Esta batalla fue la más sangrienta en toda la guerra para los ingleses, habiendo perdido tan solo a 36 hombres. Luego de esto, cortaron todo el comercio interior de China, dejando incomunicado al norte con el sur al cortar el Gran Canal, y paralizaron un sistema que se usaba desde hacía aproximadamente
aproximadamente 2000 años. Antes de esto, los chinos habían ejecutado alrededor de 100 traidores, y luego del desembarco británico en la ciudad, muchos chinos prefirieron terminar con su vida antes que ser capturados por los invasores. El 9 de agosto ya las tropas se encontraban frente a Nankín, y a pesar de las órdenes del emperador, los chinos decidieron negociar. El 14 del mismo mes ya se había entablado el diálogo, teniendo listo el Tratado de Nankín para el 29 de agosto de 1842, terminando así oficialmente la Primera Guerra del Opio. Del Tratado de Nankín y sus consecuencias podría hablar durante un video entero, pero vamos a intentar resumirlo lo más posible. El documento contaba con 13 artículos que serían ratificados tanto por el emperador Daoguang como por la reina Victoria 10 meses después. China se comprometió a indemnizar al Reino Unido con 21 millones de taeles de plata. Para que se hagan una idea, un tael equivale a 40 gramos. Hoy el gramo de plata está a 97 centavos de dólar, así que los chinos pagaron, así a grosso modo, millón arriba, millón abajo, 814.800.000 dólares de hoy. También se abolió el monopolio que tenía Cantón para administrar el comercio extranjero, y además de reabrirse ese puerto, se abrieron 4 más: Amoy, Fuchón, Ningbo y Shanghái, donde además los ingleses podrían enviar cónsules para comunicarse directamente con las autoridades, y los puestos de comercio estarían sujetos a unas tarifas fijas acordadas previamente entre ambas partes. Pero el tratado no se terminaba aquí. El gobierno Qing también debía liberar a todos los prisioneros de guerra británicos y a los chinos que colaboraron con los invasores. A su vez, los británicos debían retirarse del Gran Canal y permanecieron en Gulangyu y Chushan hasta que los chinos pagaron la suma acordada. Pero, sin dudas, el artículo de este tratado que ha tenido mayor repercusión hasta nuestros días es el tercero, donde los chinos le cedían Hong Kong al Reino Unido. Este fue el primero de muchos tratados desiguales que China firmaría con varias potencias europeas, Estados Unidos y Japón, iniciando una época conocida como el siglo de la humillación, que duraría casi 100 años y marcaría bastante a China. Ese resentimiento que tienen en contra de Occidente, ese comportamiento de la China de hoy, sale directamente de esta guerra. Aunque realmente no hemos visto nada, esto es solo el inicio. El asunto fue manejado por las potencias occidentales con bastante complicidad. El expresidente gringo John Quincy Adams se referiría al opio como una mera anécdota en la disputa. La causa de la guerra era la postración ritual, la arrogante e insoportable pretensión de China de que podía mantener intercambios comerciales con el resto de la humanidad, no en términos de igual reciprocidad, sino según las formas insultantes y degradantes propias de las relaciones entre señores y vasallos. Mientras que Lord Palmerston insistió que todo el asunto fue para defender el compromiso del Imperio Británico con el libre comercio, a pesar de que esa sustancia era ilegal en su isla y también lo era comerciar con ella, pero bueno, para pensar. En cuanto a Lin Sezhu, se le culpó inicialmente de haber fracasado en su intento de acabar con el narcotráfico y de haber sido el causante de una guerra desastrosa para China. Hoy Lin Sezhu es recordado como uno de los más grandes héroes nacionales gracias a su virtud, y cuenta con múltiples estatuas y monumentos no solo en China, sino en otras partes del mundo como Manhattan en Nueva York. Y ustedes pensarán, eso está muy bien, pero estas son las guerras del opio, ¿qué pasó con el opio? La respuesta a esa pregunta es que la existencia del opio se ignoró en este tratado. No se tocó ni por encima y las autoridades chinas fueron forzadas a dejarlo para después, causando una segunda guerra del opio de la que, si Dios quiere, estaremos hablando pronto en el canal. Esta guerra, muchachos, es un claro ejemplo de la diplomacia del cañonero, de una potencia extranjera utilizando su poderío militar para imponer condiciones desfavorables a un país mucho más débil. Es básicamente una forma menos desagradable de llamar a la extorsión cuando la hacen países. La primera guerra del opio marcó un lamentable precedente, convirtiendo en drogadictos a más de un cuarto de la población masculina de China y saboteando cada intento de los chinos de poner orden en su país. Los británicos destruyeron vidas, familias y
en última instancia a un país completo, solamente por obtener a cambio un rédito económico. Esta es una mancha verdaderamente penosa en la historia del Reino Unido, aunque, conociendo al personaje, como diríamos en mi país, es solo una raya más pa'l tigre. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo este contenido sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho, suscríbete también a mi canal secundario que te estaré dejando en la descripción y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.